Hola a todos, somos el grupo 5, conformado por Andrés Felipe Pagüense, Juan Montoya y Fernando Trejos, y hoy vamos a hablar sobre la problemática de la falta de educación o la desigualdad en el acceso a la educación en Colombia y en general en América Latina. Esto lo vamos a comparar y hacer un ejercicio hermenéutico y exégesis con el pasaje de Oseas 4 a 6. Así que empezamos. Primero que todo hay que comenzar sobre qué es la Biblia. La Biblia es el texto sagrado de los cristianos y de los católicos, la cual está compuesta de 73 libros aproximadamente, en el cual se dividen del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La división de estos dos libros fue el hecho del nacimiento de Jesús, en donde el Nuevo Testamento se compone mayormente de los evangelios que uno se puede escuchar en la misa o las enseñanzas que escuchan en los domingos o en cualquier día de la semana en las misas, y aparte el Antiguo Testamento son más de como enseñanzas sobre historias o hechos que le pasaron a los distintos profetas. La Biblia fue escrita en aproximadamente 1600 años, por lo que es un elemento histórico muy grande y no solo aparte de religioso, un elemento de estudio, el cual pues recopila muchos momentos pasados por las personas a través de años antes de Cristo, años después de Cristo, que pues también nos deja a conocer o a entender un contexto histórico, un contexto social que tenían aquellas personas pues dentro de esa época. La Biblia, aparte de ser un elemento histórico para los cristianos y los católicos, es una guía que ayuda a llevar o a proseguir un camino bueno, un camino del bien, un camino al cual va a permitir a las personas entender su vida o entender su existencia desde un aspecto positivo y un aspecto del buen actuar, el cual va a promover una sociedad justa, una sociedad equitativa, una sociedad con valores que va a ayudar a cumplir ese plan que tiene Dios para nosotros, que es que o alcanzar ese buen camino o ese espíritu blanco dentro de nosotros. Ahora vamos a seguir con la problemática que vamos a tratar pues, en el video de hoy. Y este trata de la falta de educación y la desigualdad en la sociedad. La falta de educación, sin lugar a dudas, es uno de los problemas más grandes o más críticos que enfrentan las sociedades latinoamericanas, ya que hay muchos niños, hay muchas personas que por culpa de falta económica, por culpa de pocos recursos, no pueden acceder a una educación primaria o a una educación secundaria que los alimente o que los deje entrar dentro de un mercado de posibilidades y un mercado competitivo que permita pues un buen camino, que permita seguir un camino de la profesión. Entonces, pues este problema lo que va a hacer es que va a afectar el presente de las personas y por lo tanto también va a afectar el futuro, ya que todos esos niños que hoy no estudian, que no se preparan, que no tienen posibilidades por su falta de educación o su falta de conocimiento, en el futuro lo que van a hacer es llevar un camino el cual pues se base en el delito o en el robo, ya que pues al no tener ningún conocimiento primario, un conocimiento secundario, un conocimiento básico, las empresas simplemente no los van a contratar, van a preferir personas que estudian dentro de un conocimiento, dentro de una educación paga o una educación buena. Por lo que va a hacer es afectar, aparte que afecta la seguridad de la sociedad actual y la sociedad del futuro, va a hacer o va a guiar a muchas más personas dentro de un camino del no bien, el cual pues si se sigue haciendo mal va a seguir causando más pobreza, más desigualdad y por lo tanto más falta de educación. Ahora voy a proceder con leerles el siguiente versículo de la Biblia. Oseas capítulo 4, versículo 4 al 6. Dice el Señor, que nadie acusa ni reprenda a otro. Mi pleito es solo contra ti, sacerdote. Tú caerás en pleno día y por la noche caerá contigo el profeta y a tu madre la destruiré. Mi pueblo no tiene conocimiento y por eso ha sido destruido. Y a ti, sacerdote, que rechazaste el conocimiento, yo te rechazo de mi sacerdocio. Puesto a que tú olvidas las enseñanzas de tu Dios, yo me olvidaré de tus descendientes. En estos versículos de la Biblia podemos evidenciar varios conceptos claves de la época. El primero de ellos era la presencia de sacerdotes en los pueblos, los cuales instruían la fe judía. Sin embargo, como se puede evidenciar también en el versículo, Dios no estaba a gusto con esto y desató su ira sobre un pueblo y lo rechazó, debido a que estos presentaban la fe, mas no seguían las guianzas que ofrecía Dios. Además de esto, se evidencia cómo esto es una prueba del rechazo y de la rebelión que presentaban los pueblos ante la religión, debido a que era una fe muy corrompida, que no era verdadera y que solo eran manipulados para seguir estas creencias a favor de los sacerdotes. Yendo a lo que dije, ahora voy a hacer una hermenéutica de la Biblia. Vamos a empezar por el primer versículo. En este versículo podemos evidenciar cómo es el rechazo del conocimiento de Dios por parte de Israel.
Esto, como ya dije anteriormente, es debido a la falta de conocimiento que proporcionan los sacerdotes en los israelitas. Esto ocasionó que los israelitas siguieran los ritos tradicionales, pero no tuvieran verdaderamente esa fidelidad que Dios buscaba. En nuestra segunda parte podemos ver cómo Israel no peca solo por inmoralidad, sino por ignorancia. Es decir, que la razón por la que Dios los rechaza no es solamente por atentar en contra de Él, sino por olvidarlo, por alejarse de Él y por alejarse de ese amor que Él quiere recibir y busca dar. Por tercera parte, hablamos de que Dios traerá disciplina, es decir, Dios es consciente de lo que está pasando en el pueblo de Israel y busca traer disciplina para guiar a las personas en el buen camino. En la cuarta parte podemos evidenciar esto, ya que Dios se aleja del pueblo. Esto lo hace para que el pueblo pueda notar la ausencia de Él y de esta forma puedan buscarlos y así puedan comprender verdaderamente en qué consiste la fe y el amor a Dios. Y por último podemos evidenciar cómo Dios busca amor y fidelidad más que los ritos religiosos. Es decir, Él busca que las personas crean en Él, confíen y lo amen y no solamente cumplan por obligación. Y Él busca que este conocimiento sea dispersado por todas las naciones para poder así estar en comunión con todos nosotros. Bueno, continuando, tenemos el ejercicio de exégesis. En este caso vamos a basar este ejercicio en 3 partes o 3 pasos. El primero es conocer el contexto en el que se escribe la cita o el pasaje bíblico. El segundo es conocer los conceptos básicos o conceptos clave de este. Y tercero, relacionarlo con la problemática. Para iniciar, el contexto en el que se escribe se basa en un concepto social de corrupción, de daño social, de no igualdad. ¿Por qué? El escritor, Oseas, valga la redundancia, que escribe este pasaje, era un profeta que vivió en el reino del norte de Israel, más conocido como Samaria. En este caso, una sociedad o estado bastante corrompido socialmente y religiosamente, ya que los sacerdotes, que eran los encargados de impartir y enseñar este concepto religioso, eran corruptos, ya que no expresaban de forma correcta los ideales o las leyes que quería Dios mandarle al pueblo, lo que generaba un mal conocimiento o un daño en lo que la sociedad conocía de la religión, y por eso era condenada a no poder avanzar y a quedarse en un daño general y posiblemente individual hacia el crecimiento religioso. Continuando, tenemos los 3 conceptos claves de este pasaje. Esos son la palabra conocimiento, la palabra destruido y el concepto ley de Dios. El primero es el conocimiento. El conocimiento se da como la base en la que el pueblo valga la redundancia, se basa para poder generar su propio crecimiento y su avance religioso. Sin ese conocimiento, el pueblo conecta con el segundo concepto, que es la destrucción. Sin ese conocimiento, el pueblo no puede avanzar, se ve sometido a sí mismo, a sus placeres, a sus daños, y va a quedar en este estado de corrupción continua en el que no puede avanzar ni mejorar. Por último, conectamos con el último contexto, que es la ley de Dios. Este concepto se basa en que la ley de Dios debe ser la base del conocimiento impartido por los sacerdotes. Como esos sacerdotes no lo imparten o lo enseñan de una mala manera, una manera no adecuada, es la razón de por qué el conocimiento no se da de forma correcta. Y es aquí donde el pueblo se ve perjudicado y dañado a sí mismo sin poder avanzar. Por último, vamos a relacionarlo con la problemática. La problemática, como ya dijimos, es el acceso a la educación y sus problemáticas en Colombia, ya que sabemos que hay falta de infraestructura, desigualdad o hasta discriminación. Entonces, esta falta de educación se puede ver como el daño o la falta de acceso a las educaciones que someten al pueblo y no lo permiten avanzar, dañándolo y perjudicándolo de forma tanto individual como en el Estado, lo que prohíbe que avance y trascienda religiosamente, y esto genera que sea sometido o sea inculcado eternamente a no poder avanzar. ¿Qué debemos hacer aquí? Debemos trabajar de forma estatal o de forma individual para que tanto infraestructura como leyes como inclusión social se den en todos los estados, para que así el pueblo tenga acceso a la educación y pueda avanzar y nunca ser condenado a no trascender tanto religiosamente como políticamente. Gracias.